Como todas las semanas, ya estamos dispuestos para iniciar un nuevo encuentro en Consultorio Previsional, el programa del doctor justamente Pablo Lieberman en Galáctica Internacional. Toda la información para que conozcas lo que acontece justamente en Consultorio Previsional para que puedas jubilarte mejor, adecuadamente. Por ejemplo, ¿qué necesitas para generar y obtener tu futura jubilación? ¿Por qué es conveniente asesorarte con un abogado especialista en el tema? ¿Cómo hacer, por ejemplo, acceder o cómo concretamente generar accediendo a un pago mensual adecuado y digno? ¿Cuál es la edad ideal, por ejemplo, y legal para jubilarte? ¿Qué ocurre cuando te faltan aportes? Bueno, todas estas y cientos de miles de inquietudes que ustedes nos plantean semana tras semana, la vamos dilucidando en esto que es Consultorio Previsional, exclusivamente para acercarte la información clave y precisa en Galáctica Internacional. Consultorio Previsional, siempre con la conducción, la participación exclusiva del doctor Pablo Lieberman, aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés. Estamos aquí con una información clave para que te puedas asesorar adecuadamente en esto que es orientación previsional. Bien amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, soy Pedro Adrián Guberman y ya mismo les doy justamente el pase para que nos salude y nos dé justamente la orientación del día de la fecha el doctor Pablo Lieberman. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Igual. Muchas gracias. Bienvenido como siempre. Terminando el año. Exactamente, ya estamos prácticamente a los finales, Pablo, realmente hay muchas inquietudes y lo llamativo, fíjate vos, como lo charlábamos hace un ratito fuera de aire, en las últimas horas están generándose datos e informaciones o planteos inadecuados tal vez como para desorientar a los mayores, a nuestros jubilados, cosa que es muy llamativa, ¿no? Cómo se va tergiversando la información y tal vez uno de los temas más preocupantes es la desinformación que estaba visualizando en algunos medios, en algunos diarios reconocidos justamente de la Argentina, que hablan sobre justamente la responsabilidad de las obras sociales ante los jubilados, ¿no? Un tema que realmente está no bien presentado como para de alguna manera bajar la información que sea entendible. Eso es lo que llama poderosamente la atención, que medios nacionales toquen este tema realmente de la tercera edad, la problemática que sufren y padecen nuestros jubilados en Argentina, y que no lo hagan de una manera adecuada, orientando como corresponde, ¿no es cierto? Sí, hoy salió una noticia, una nota que me llamó un cliente, Ajá. un poco para cierta preocupación simplemente, o Sí. más que preocupación, con dudas, ¿no? Porque no está llegando este caso, ¿sí? A ver, para poner esto en tema, ¿no? Es decir, hay Ajá. hay una inquietud por parte de las personas que van a acceder a la jubilación acerca de si pueden o no conservar la obra social que tenían en actividad, ¿sí? Sí. Que en algunos casos la tienen de hace mucho tiempo, en otros casos la tienen de manera un poco más reciente, pero aparece como una inquietud, como una angustia, muchas veces, qué va a pasar con la obra social una vez que se jubile, Sí. ¿sí? Este tema ya había sido de preocupación por parte de la Defensoría del Pueblo allá por el año Ajá. 2009, donde aconsejó, donde manifestó con mucha claridad, siguiendo lo que dice la ley 23660, el artículo 9 de la ley 23660, que es la ley que regula las obras sociales, y siguiendo Sí. también un Ujú. precedente muy importante, la Corte Suprema de Justicia en el año 2001, o sea, ya más de 20 años, el caso Albónico, donde se dejó sentado que el mero acceso a la jubilación no significa que la persona
pierda su obra social. ¿Sí? Si tiene una obra social determinada y se está por jubilar, es opción digamos, del futuro jubilado conservar o no esa obra social y elegir, por lo tanto, el PAMI. El PAMI es una mera elección, no es una imposición. ¿Sí? Esta falta de información genera que muchas veces las personas tomen decisiones erróneas. De alguna manera esta idea, esta reivindicación por parte de muchos jubilados, si yo no quiero tener PAMI por XXX motivo, Sí. de la misma manera, con los mismos motivos que puede decir yo no quiero tal obra social, es decir, llevó a que el Estado, ¿sí? A que la administración especialmente, invite algunas obras sociales a aceptar jubilados. Es decir, ¿qué significa esto? Que hay obras sociales que aceptan jubilados. No son muchas, pero existen. Sí. Eso nos genera inconveniente. Después, bueno, uno verá con esa cápita qué es lo que hace esa obra social, pero eso no es el inconveniente. El inconveniente es aquellas obras sociales que no están inscriptas en un registro especial creado en el ámbito del decreto 292/95, ¿sí? Que acepta jubilados. El tema son aquellas obras sociales que no están inscriptas en ese registro. Claro. Al no estar inscriptas en ese registro, establecen como argumento de que no están obligadas a aceptar jubilados. Sí. Lo cual es una respuesta parcialmente correcta. Lo que sucede es que lo que está pidiendo ese jubilado que está por acceder a este beneficio previsional es continuar en esa obra social de la que era afiliado. Sí. Y acá hay dos posibilidades. La primera es que, bueno, es decir, lo ideal es que la persona, una vez que está iniciando los trámites, mande una carta de documento o lo informe de alguna manera. ¿Sí? Eso hoy está más, la gente está un poquito más informada que antes. El problema, un poco lo que plantean esta nota, es aquella persona que de alguna manera eligió, entre comillas, por PAMI. Sí. Y acá hay que hacer un desglose. A ver. Muchas veces hay algo que se llama CODEM, ¿no? Que es como una suerte de registro público, es decir, uno es de acceso público, uno ingresa con su número de CUIL y ve qué obra social tiene. Y muchas veces va a pasar que la persona que está jubilada tiene PAMI, pero no significa que esté afiliada al PAMI, significa que los aportes están siendo captados por PAMI, que no es lo mismo. Entonces, esa persona, si quisiera atenderse en PAMI, no lo van a atender porque no se afilió, por más que esos aportes estén en PAMI, ¿sí? Porque hay un trámite especial que se tiene que hacer ante el PAMI para darse de alta en esta obra social. Y de repente se encuentra con que quiere conservar esa obra social, o quiere recuperar la obra social de la cual le dieron la baja. Es decir, no es que quiere quiere recuperarla. ¿Por qué? Porque justamente cuando se jubiló no le informaron. Claro, ahí está el tema, Pablo, que esto es importante lo que vos estás comentando, y está bueno aclararlo específicamente, porque es donde viene la gran confusión que se está dando en estos tiempos con muchos de nuestros mayores que van a hacer trámites sin conocer realmente esta cuestión, ¿no? Exactamente, lamentablemente es así. Ahora, ¿no hay un sistema que les informe adecuadamente a los jubilados? Porque hace tantos años que venimos con esta cuestión, llama poderosamente la atención medios como Clarín, Nación, otros diarios importantes de la Argentina, que no hayan especificado y no hayan desarrollado adecuadamente un informe para orientar y prevenir justamente a la gente de la tercera edad, como el propio Estado Nacional, teniendo todos los medios de comunicación que tiene, Canal 7, Radio Nacional, etcétera, el canal de los diputados, el canal de los senadores, el canal de la ciudad. Vos no ves en ningún medio que los tipos le den clarificación en la información, se la pasan haciendo comentarios generales, pero no profundizan y no le aclaran realmente cuál es la gestión o el trámite para evitarse de dolores de cabeza, porque evidentemente tampoco el mismo Estado, el gobierno ni las obras sociales le notifican a los jubilados cuando ingresan en esa etapa para producir esos cambios, que quedan automáticamente desafiliados de la obra social, o sea, no le dicen nada a nadie, ¿no? O sea, juegan a varias puntas, ¿no? Y evidentemente porque algunos medios de comunicación están bancados por algunas empresas prepagas o las mismas obras sociales o los sindicatos, se hacen lo desentendido. Y esto ya viene de hace años, ¿no? Toda esta jugarreta que hay para confundir a la gente mayor que evidentemente está en una situación de tener que realizar trámites y que no está orientada adecuadamente. Exactamente. Esto
repito, ya lo dijo el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo en el año Sí, hablamos 2009, con el doctor hizo una Semino, hablamos recomendación. con varios funcionarios Lo justamente de algunos entrevistaron. organismos los últimos días y todos coinciden en lo mismo, pero el Estado que tendría que tener la obligación o controlar adecuadamente a los sindicatos, a las obras sociales y a las prepagas para que Ujú. le informen en tiempo y forma a la gente que ingresa justamente en la tramitación de la jubilación, no lo hacen nunca, ¿no? O sea, toman de estúpidos, vapulean a la gente y le hacen dar vuelta con trámites innecesarios. Claro, a ver, el artículo 42 de la Constitución, que proviene de la reforma de 1994, sienta las Sí. bases de lo que son las relaciones de consumo. Ajá. El bien jurídico, uno de los bienes jurídicos más importantes en las relaciones de consumo es el deber de información Claro. que tienen las empresas. Cosa que Entonces, no lo hacen, ¿viste? Ahí está el grave problema, que no hay ningún organismo, o sea, ni el Ministerio de Salud, ni los organismos respectivos, ni aquellas supuestas ONG que deberían estar informando permanentemente, porque todos los años, evidentemente, ingresa al sistema jubilatorio una gran cantidad de personas. No hay un sistema de información adecuado. ¿Cómo se puede entender eso? Del PAM y del ANSES que derrochan millones de mango en pavadas, en estupideces, como lo vemos sí, todos los días, ¿no? ¿Cómo es que no hacen un programa de información adecuado y le notifican a aquellas personas porque están las bases de datos? Tampoco lo hacen, ¿viste? No se toman ni siquiera la pequeña molestia de decirle, mire, señor, usted va a ingresar en tal tiempo, en tal fecha, tiene que hacer tal tramitación. Cuando derrochan millones y millones de pesos, lo tiran por la ventana como si nada, ¿viste? exactamente. Mirá, digamos, como yo decía, ¿no? La información es un bien jurídico esencial, Sí, preciado, tiene tutela, rango constitucional. A partir de la falta de información, las personas toman decisiones que pueden ser erróneas claro. para Sí, sus sí. intereses o Mm. para lo que ellos, obviamente, sus intereses legítimos, que dicho sea de paso, también los intereses económicos de los usuarios y consumidores en las relaciones de consumo tienen tutela constitucional en el Sí. artículo 42 de la Constitución. Ujú. Pero esto también lo tenemos que integrar con algo muy importante y es que los derechos de emergentes de la seguridad social son irrenunciables. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué significa esto? Que si la persona dejó pasar tiempo, se jubiló hace un año, 2 años, yo vamos a hablar de lo jurídico. Sí. Después las respuestas de los jueces, o sea, de los operadores judiciales, es otra cosa. Pero en un punto de vista estrictamente jurídico, los derechos emergentes de la seguridad social, al ser irrenunciables, cito el artículo 14 bis de la Constitución, evidentemente esa persona tiene derecho a recuperar. No es que está diciendo yo elijo, es decir, tal obra social. No sé, Mm. quiero elegir la obra social de los petroleros porque Sí. porque nunca estuvo en el ámbito de esa obra social. Simplemente lo Ajá. que está queriendo hacer es recuperar una obra social que la perdió a consecuencia de una mala información. Y esto es muy importante porque al ser irrenunciables los derechos de emergente de la seguridad social, también son imprescriptibles. ¿Qué Ajá. significa esto? A lo que puede prescribir pueden ser reclamos dinerarios, eso es otra cosa, pero hay derechos, justamente los derechos al ser irrenunciables, por lo tanto son imprescriptibles. Sí. Esto lamentablemente, la jurisprudencia a partir del año 2020, especialmente la Cámara Civil y Comercial Federal de la capital, fue bastante remolón, hizo un cambio abrupto en esa jurisprudencia y bueno, de alguna manera las personas que se han jubilado hace 3, 4 años y recién ahora se enteran, Sí. están un poco más complicadas, lo cual no significa que sea imposible. Yo entiendo que en algún momento un caso de este estilo lo va a Sí. tener que tratar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es imprescindible, es necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome algún tema, digamos, testigo y que Ajá. esa jurisprudencia pueda irradiar a casos parecidos. Porque, ¿qué pasa? Esto es muy injusto que una persona que nunca se enteró, que le brindaron mala información y que a Claro, ahí partir de está el esa mala tema. información tomó decisiones inadecuadas, como por Y sí, ejemplo porque afiliarse a un queda cautivo de una decisión que realmente es sin consulta o que realmente no lo orientaron adecuadamente. No, nadie le dice estas cosas a la gente. exactamente, e insisto, Mm. no es novedoso y esto ya viene el año 2009 cuando la Defensoría del Pueblo hace una recomendación, o Por sea, eso esa tiene muchos recomendación, años, eso es lo llamativo, Pablo, ¿no? De que luego de tantos años que hayan hecho justamente esta salvedad, estamos hablando de 2009, han pasado unos cuantos años, ¿cómo nunca se preocuparon, nunca tuvieron tiempo de organizar un sistema de información adecuado?
con todo el tremendo derroche que realizan, cómo estafan, cómo le roban a nuestros mayores, realmente es vergonzoso. Y aparte hay organismos que deberían regular esto. Los entes reguladores, ¿qué es lo que hacen? Se la La- pasan calentando silla, como lo que vemos con el ente regulador del gas, de la energía, que hay reclamos que tienen 3 4 5 años, primero la excusa de la pandemia, después esto, el otro, que los sistemas no andan, pero escuchamos, un sistema o la pandemia ya se terminó, muchachos, que empiecen a trabajar como corresponde, a sacar las cosas en orden, ¿no es cierto? No lo hacen. La Superintendencia de Servicios de Salud, que es la autoridad de aplicación en materia de la ley de obras sociales y de la ley de medicina prepaga, porque Sí, también es importante destacar ajá, que la persona que conserva la obra social puede también seguir desregulando esos aportes como jubilado a la sí, prepaga que tenía, ¿sí? ajá. Con un montón de, no digo privilegios, beneficios que tenía en actividad, Y sí, para porque hacerlo hay un gente poquito que más ha liviana. aportado cuántos años, por ahí 30, 40 años que ha pagado una prepaga, una obra social, de manera privada inclusive, y después llega un momento que todos esos años que hizo un aporte no se lo reconocen para nada, no le sirve, o sea que lo descartan totalmente, ¿no? Es como la viveza criolla argenta habitual, ¿viste? O sea, acá las prepagas también se lavan las manos y hay una responsabilidad del Estado de controlarlas. Porque está bien, si en algún momento ganaban un 300 o un 400.000% y ganan un 200%, igual siguen ganando dinero. No es que han perdido, pero siempre se quejan para, viste, sacar provecho de la situación y bueno, producir el menos gasto necesario que puedan hacerlo, viste. Son chicanas que arman. Entonces, evidentemente, el Estado ahí demuestra que siempre está ausente, va detrás de los acontecimientos. Sí, y bueno, muchas veces también sucede que la persona que cumple 65 años automáticamente le cambian el valor de la cuota, Claro, que es a veces imposible digamos, pagarla, ¿no? Claro. exactamente. ¿Cómo hace para pagarla? Acá es importante que cuando los jueces reciben este tipo de reclamos, sean realmente expeditivos. Yo ya lo que Claro. propicio, por ejemplo, en los reclamos judiciales, en los Sí. reclamos que yo realizo, que en algunos casos dan resultado, en otros, bueno, no me hacen caso, Ajá. es la oralidad del proceso, ¿no? Hay algo que es muy importante, que se habla mucho, es decir, así como está la oralidad en el proceso penal, que es importante, también tiene que existir la oralidad en el proceso Ahí civil. está, El claro. rol activo del juez, que el juez siente, por ejemplo, a las personas que, digamos, que cortan el bacalao, Sí. ¿no? Y le digan, bueno, señor, ¿por qué esta persona que cumplió 65 años, o 60 o 61 años, le aumentó el valor de la cuota cuando De esta acá manera, claro. dice tal, Indebida, ¿no? Claro. ¿cómo se justifica? Es que no Bueno, lo hay hacen tampoco, Pablo, porque hay muchos casos de gente que ha ido a reclamar y la gente de las prepagas se lava las manos. Las obras sociales, los sindicatos hacen exactamente lo mismo. Cuando estuvieron usufructuando durante añares, realmente una cuota suculenta importante, y después los tipos como si nada hubiese pasado. O sea, eso realmente va en contra de los mandatos del sistema republicano y democrático, porque de alguna manera no se está respetando lo que la gente ha aportado durante años para justamente salvaguardar y cuidar su salud cuando tenga cierta edad. sí, convengamos que las personas que, a ver si, digamos que quiere conservar una prepaga o los términos de una prepaga es porque, bueno, si se aferra a lo último, ¿no? Uno de los pocos beneficios que tiene, que es justamente la cobertura médico-asistencial, que es algo muy Lógico. sensible, ¿no? Entonces, frente a esa necesidad, cuanto uno más va teniendo edad, obviamente menos opciones una persona tiene de cambiar de prepaga Seguro. bueno, Está. son Está en un otros callejón sin valores. salida, ¿no? Porque lo van encerrando. El propio Estado no se ocupa de hacer un sistema o de diagramar este, un sistema que sea más permisivo, que le permita justamente a esas personas que están pagando una cuota altísima cuando son más jóvenes, cuando llegan a determinada edad, se sabe que van a estar muy perjudicados. Les Que voy a dar, compense un poco una cosa con la otra, cosa que no se hace en Argentina tampoco. claro, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Es decir, las empresas de medicina prepaga pueden tener lo que se denominan planes corporativos. ¿Qué significa? Son planes cerrados, planes Sí, que funcionan en determinado ámbito, ¿no? Una claro. empresa, Sí, con una grupos, mutual, claro. Ajá. exactamente, ¿no? Sí, Entonces, si yo quiero contratar ese plan, no puedo, tengo que contratar un plan general. El tema es lo siguiente, cuando vences el plan corporativo, ¿sí? Muchas empresas de medicina prepaga, pícaras por cierto, sí.
Son demasiado pícaros, la verdad que la Argentina, si hay algo en lo cual o sea, destacamos es la viveza criolla de tratar de sacar ventaja, ¿no? Y más teniendo un Estado que no participa, como sucede en la Argentina hace muchos años, porque esto ya también se lo habían planteado en la etapa que Cristina Fernández era presidenta, y se lo habían planteado también a Néstor Kirchner, ¿no? Que miraron para un costado. Primero dijeron que sí, que iban a resolver el problema. Ahora, hace poco tiempo atrás, Cristina Fernández de Kirchner también habló sobre el tema, pero después parece que mágicamente todo quedó en la nube, se fumó, ¿no? O sea, realmente no van al fondo de la cuestión para controlar a estas empresas que quieren sacar provecho de la situación, perjudicando a los mayores, ¿no? Justamente a la gente que está en una situación más sensible, más delicada. Y claro, yo un poco siguiendo ese ejemplo para que vean, ¿no? Digamos, cuando vence el plan corporativo, la empresa, en lugar de localizar el valor de la cuota en la edad cuando ingresó, vamos a suponer lo siguiente, que ingresó con 40 años, 41 años, lo localiza en la franja etaria de jubilados, 60 años. Y cuando uno hace las pericias contables, cuando uno ve en los expedientes las pericias contables, o si el juez, digamos, tiene mayor energía y le dice a la empresa, mire, escucha, ¿cuánto cuesta un plan para una persona de 40 años? No, no me interesa porque no tiene ella ingresó con 40 años, persona con 35, y resulta ser que es a veces la mitad, un poquito más de la mitad de lo que, digamos, si paga 100, le hubiera correspondido 40, 45. Y eso básicamente, repito, también hay responsabilidad de los jueces que no toman con la suficiente energía este tipo de reclamos, porque claro, mientras tanto las cuotas se van devengando y la gente se le hace cuesta arriba, imposible. Cuesta arriba poder pagar, ¿no? Entonces, y lo de Cristina me parece no era tan mala idea. A ver, de un punto de vista de lo que es una entelequia, no era mala idea. Lo que sucede que en Argentina tenemos la experiencia del PAMI o de otras entidades autárquicas como el IOMA, por ejemplo, donde, bueno, el tema es quién administra esos recursos, ahí está la cosa, cómo se destinan, porque, a ver, no hay una regla científica que diga que la cobertura médica tiene que ser privada, de ninguna manera. Sí, hay muchos sistemas de cobertura médico-asistencial. Claro, si el Estado si el Estado haría lo que tiene que hacer, cosa que no lo hace, ¿no? En prolijar la situación y sacarse de encima todas estas lacras que llegan a los organismos del Estado para robarse todo, como lo que venimos viendo hace años en Argentina, que hay un montón de amigotes de los políticos de turno, los alcahuetes, chupamedias, que son metidos en estos organismos para ver cómo se apoderan de la caja. La cuestión sería distinta. O sea, acá es tratar de ver cómo se reparte adecuadamente esos millones y millones de pesos que entran mensualmente y que evidentemente hasta el día de la fecha nunca se habló con claridad dónde van a parar, ¿no? O sea, van a parar a las campañas políticas, a las vivezas o a los apretes que hacen para coaccionar políticamente algunos momentos difíciles de la Argentina, pero no se le transfiere a los mayores, a los jubilados, ese tremendo caudal de dinero como debería serlo. O sea, se le da un mínimo de eso, ¿no? Después despilfarran por todos lados y los jubilados están ganando 50 lucas que se cagan de hambre. Vamos a hablar en criollo como son las cosas, ¿no? Mientras estos tipos están cobrando 1,5 millones de pesos por mes. Entonces eso es lo que realmente es muy injusto. Da mucha bronca esto que estamos viendo porque ya es un abuso, es un atropello permanente que hace la dirigencia política. Muchos funcionarios que están avalados, como vos comentabas, con algunos jueces que miran para otro costado, se hacen los desentendidos. Y la complicidad también de muchos de los principales medios de comunicación, privados y oficiales también, que están operados por las empresas de medicina prepaga, que le pagan o que hacen auspicios publicitarios, están en sobra. Entonces los tipos comentan o dicen las cosas hasta ahí, no van a la profundidad del problema que hay, que ya viene desde hace muchos años en la Argentina, porque esto no es de ahora, Pablo, evidentemente ya viene de muchos años de arrastre esto, ¿eh? En realidad, claro, en realidad se acentúa con los procesos inflacionarios, ¿no? Porque en definitiva las cuotas de las prepagas también, aumentan, lógico. y un haber y un salario no, o por ejemplo uno no factura lo mismo que un autónomo. No, un monotributista hoy no factura ni el 15% de lo que facturaba y sin embargo sigue teniendo la misma presión tributaria. Mientras Larreta con Fernández siguen discutiendo, hablando esta pavada total que es la cuestión de los fondos de coparticipación,
donde se van chicaneando porque, bueno, están en un inicio de un nuevo año de campaña política, eleccionario. La realidad es el sufrimiento de la gente sigue y cada vez es mayor, ¿no? O sea, no tienen en mente estas cosas. Y más en gente que está tan desprotegido como es la gente de la tercera edad, donde realmente a veces están abandonados por sus familiares, por sus hijos, por la gente cercana, y tienen que hacer malabarismo para ver cómo pueden hacer para comer un plato de comida. O sea, ¿dónde está la sensibilidad de estos políticos guitarreros engañadores que tenemos, ¿no? Porque, bueno, uno los viene escuchando hace años, la verdad que a mí a veces me da risa cuando los entrevistamos, que hacen planteos que después en la realidad todos sabemos, por lo menos los comunicadores sociales, conscientes de que es todo un engaño, una mentira permanente, ¿no? Sin embargo, los tipos siguen siempre con el mismo discurso, ¿viste? Sí, y de hecho hay algo grave que sucedió en el 2020 que pocas personas lo percatan, se percata y no tiene por qué conocerlo, y es el tema de la elección de la obra social, ¿sí? Claro, ahí En está. una época uno lo podía, o Otro sea, más, otro tema más. uno Mm. empezaba a trabajar, por ejemplo, en una empresa y le tocaba OSECAC, pongamos, y podía desregular a otra obra social, X, porque tenía otros prestadores, por X motivo. Después salió un decreto que modificó esa normativa y le dijo a las personas que tenían que esperar un año, Ajá. ¿sí? Y acá es donde empezaron a haber, por ejemplo, malas interpretaciones o mala aplicación de ese decreto. Esa persona, por ejemplo, que está en una obra social X, consigue un nuevo trabajo, lo despiden y consigue un nuevo trabajo, esa obra social le da de baja y lo manda a la obra social que tenía en actividad o de origen, lo que Sí. se denomina una obra social de origen. Vamos a suponer lo Ajá. siguiente: una persona está en la obra social de seguros, ¿sí? Porque desreguló en algún momento, ¿sí? Y trabaja en un, no sé, en un comer, en una pizzería, qué sé yo. Lo despiden, consigue un trabajo nuevo en otro, no sé, en donde sea, en una inmobiliaria. Y automáticamente lo mandan a OSECAC, que le corresponde. Pero lo que no se percatan es que posiblemente esa persona tenía ya tratamientos en esa obra social Sí. o venía, digamos, con determinados tratamientos médicos o con cobertura médica, o podía estar también aplicando esos aportes a una prepaga, por Claro. ejemplo, ¿no? Supongamos Sí. que existe una obra social que tiene convenios con una prepaga, ¿sí? Y le alivia la cuota. Y eso tiene que ver con qué, tiene que ver con justamente las mezquindades políticas, ¿no? Cuando se Ahí establece, está. cuando se sancionan Lo que normas estamos hablando, sí. jurídicas Sí. o Mm. disposiciones, decretos, leyes, lo Mm. que sea, Que los tipos hacen mirando, borrón y cuenta nueva y dejan un montón de gente colgada ahí, ¿no? mirando mezquindades políticas para Sí, perjudicar a un grupo determinado, claro. a un grupo político Ahí X, está, porque un porque es grupo, la lucha, la lo puja que interna sea. donde terminan las víctimas siendo los mismos, ¿no? Los usuarios o la gente que tiene que tener esa prestación que después no la va a recibir. Las víctimas, exactamente, las víctimas siempre va a ser el usuario, la víctima siempre va a ser la persona de a pie, ¿no? El que se toma el bondi de alguna Sí, sí, manera. el laburante. eh, exactamente, porque en definitiva estamos hablando de gente clase media para abajo. Es decir, a ver, el que está de alguna manera parado no va a tener No le mayor importa, no le inconveniente afecta en nada seguramente. esto, claro. Y menos ellos los políticos, viste, que tienen Pero, prepagas especiales o tienen aportes especiales, entonces no les interesa a la gente. O sea, ellos siguen vendiendo pescado podrido y después el afectado es el ciudadano común que no tiene dónde recurrir cuando tiene una urgencia. O sea, los hospitales están destrozados, no hay insumos. O sea, vos lo escuchás al gobernador Kicillof que dice que no inauguró un carajo de nada, ¿viste? Hay un desabastecimiento en los hospitales, en las clínicas barriales, en la sociedad de fomento impresionante. En la capital federal hay algo bastante parecido, inclusive mucha gente de la provincia se viene a atender a la capital porque en la provincia no consiguen turnos y nada. Está todo abarrotado y los tipos siguen mintiendo como si estaría todo bárbaro, ¿viste? Cuando tienen el país destrozado y el sistema jubilatorio peor que nunca, ¿no? Con unas, digamos, prestaciones que están retrasadas, tenés que pedir turnos y te lo dan, no sé, para dentro de 2 años, y te descuidas. Una vergüenza lo que hace. Es una tomadura de pelo a la gente, cuando realmente siguen recibiendo los aportes. Y las empresas bueno, que no hacen los aportes, también después van a reclamar, ¿viste? La viveza crece en todo el sentido, ese criollismo berreta que tenemos con este populismo decadente que tratan de vender pescado podrido engañando y estafando a la gente, ¿no?
Es que cuando se trastoca el sistema de seguridad social, cuando se lo interpreta mal, llegamos necesariamente a situaciones inequitativas, ¿sí? Es decir, el jubilado que cobra poco, el jubilado Y que seguro. aportó toda su vida y le terminan, por ejemplo, no sé, o topeando ciertos saberes o cancelándole, por ejemplo, algún beneficio previsional porque existe el tope, y eso también esa persona necesita o precisa tener el sistema de cobertura que tenía en actividad porque Claro, está Pablo, en porque medio de un ponen tratamiento esto, oncológico. A mí, esto que bueno, vos yo decís puedo es muy hablar de todo importante, casi. claro, esto que decís vos es muy importante, porque aparte, fíjate vos, lo grave de esto que hace el Estado de la Argentina es que lo pone a todos en el mismo nivel. O sea, yo entiendo de que bueno, hay que dar una ayuda a la persona que bueno, por ahí no pudo hacer los aportes, o que tuvo problemas en su vida, que no tuvo trabajos permanentes, como corresponden, legalizado, registrado, etcétera. Pero no podés comparar un tipo que hizo aporte durante, no sé, 50 años, que hay muchos, muchísimos casos, que lo ponen en la igualdad que el tipo que nunca aportó un mango. Una cosa que vos le des una ayuda, que colabores para tenerlo dentro del sistema. Una persona que no tiene ingresos de ninguna índole y está en una edad donde realmente necesita lo básico para comer, alimentarse y pagar la vivienda y los servicios. Pero tenés que hacer un análisis como para un poco evaluar el tipo que hizo un aporte de tantos años. No puede estar de ninguna manera en el mismo nivel que un tipo que se le está dando, digamos, un beneficio desde el Estado para que no entre en un nivel de miseria. Eso es lo grave, porque realmente ahí es donde empieza a descompensarse todo. Y la Argentina siempre está con esa misma situación. Los políticos se la pasan hablando, prometen un montón de cosas que van a resolver, después el dinero ingresa, está, hay épocas buenas y épocas malas, pero cuando está el dinero, mágicamente desaparece y se distraen otras cosas que no corresponden, ¿no? Entonces, tampoco le dan participación a los mismos jubilados para que controlen adecuadamente el sistema del PAMI y del ANSES, viste que es todo un desbarajuste, no se sabe qué pasa con los medicamentos, cuánto pagan, cuánto ingresa, cuánto sale, es todo un verdadero mamarracho lo que están haciendo. Lo que llama poderosamente la atención, cómo justamente la justicia de la Argentina no toma cartas en el asunto, así como está haciendo ahora con el tema, viste, Sí, de la del cuestión COVID. política con la repartida del dinero que se mete en las provincias y demás. ¿Por qué no hacen lo mismo con el PAMI, que empieza a ser controlado como corresponde, ¿no? Que se permita que sigan afanándose todo como viene pasando hace décadas. Claro, porque a ver, convengamos que el PAMI, la ANSES, es decir, son cajas, es decir, el ingreso que recibe estas dos instituciones que son de las prácticamente las más importantes que hay en el país, Y son sí, recursos que no están. ¿Qué significa esto? Son recursos que no están en el presupuesto, porque no son recursos tributarios. claro, por eso meten la mano cada tanto ahí, nadie se entera, ¿viste? Pues ya la han metido muchas veces, ¿eh? O sea, se han afanado, pero millones y millones de mangos. Mirá si podrían estar bien pagos, los jubilados tendrían que estar ganando arriba de 200, 300 lucas, como mínimo. Ya que Y ellos fácil. cobran sueldo de 1,5 millones de mangos, los jubilados tendrían que estar cobrando 300, 350 lucas. ¿Dónde va esa guita que estaba ahí? ¿Quién se la chorea? ¿Quién es el vivo? ¿Quién es el turro? El HDP que siempre sigue cagando a la gente. Eso es lo que se tiene que empezar a preguntar la justicia, ¿no? Estos políticos que ahora se están candidateando, que también cuando estuvieron dentro de esos organismos cagaron a la gente. Claro. Porque hay muchos de estos tipos que estuvieron dentro del PAMI, hemos visto lo que pasó con el doctor René Favaloro, toda la chanchullada que hicieron durante años. ¿Estos tipos no van a dar garantía que van a hacer las cosas bien? Bueno, a ver si la gente despierta, se saca las vendas de los ojos y la justicia empieza a trabajar de una buena vez, porque si no estamos hablando de un sistema democrático que solo favorece a los vivos, a los chorros, a los ladrones. Y la pobre gente que se rompió el trasero laburando de sol a sol, le pagan 2 mangos, ¿viste? No tienen ni siquiera para comprarse un sándwich diario. Entonces, dejémonos de joder un poco. Ya es hora, ¿viste? Que empiecen a tomar conciencia de estas cosas. Tanto el actual presidente, a ver si se despabila un poco. Cristina también, a ver si se despabila un poco. Dejar de hacer campaña berreta como lo hacen. Y que tomen el toro por las astas y hagan lo que tienen que hacer. Sacarse esta lacra que tienen encima que se la pasa choreando nada más. El PAMI tiene una particularidad y es que, bueno, obviamente los funcionarios, los directores ejecutivos son, por supuesto, que corren la suerte de política de alguna manera, Claro, y sí. y fueron adquiriendo una mala costumbre durante años que Muy es, mal por ejemplo, acostumbrados están. cuando hay, por ejemplo, un conflicto con un prestador, dicen, bueno, yo no te pago. Claro, los apretan. Que eso fue lo que hicieron al doctor René Favarola. A Favaloro lo Y terminaron incentivando a que se suicide porque los turros no le garpaban.
estaba en esa época de Lina de Viola, dicen que también estaba ahí metido el alcalde capitalino Horacio Rodríguez Larreta. Nunca hablan de estas cosas, ¿viste? Porque claro, los medios, Clarín, Nación, Ámbito, o sea, todos los medios son cómplices porque estas cosas no la dan a conocer. O sea, lo manejan de costado porque, claro, dependen, viste, de las regalías, de los sobres, de la pauta publicitaria, pero muchachos, hace muchos años que están haciendo un daño tremendo afectando a los jubilados. Ustedes, oyentes y televidentes, ¿no tienen padres, no tienen abuelos? Ustedes también, todos ingresamos en una etapa de la tercera edad que nos vamos a jubilar. ¿Tenemos que seguir permitiendo y bancando este choreo que hacen hace décadas una manga de sinvergüenza? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Ha costado muchas vidas esto de lo cual estamos hablando. El tema de la jubilación es un tema muy sensible que ninguno de estos legisladores, senadores, diputados que están preocupados en ver cómo mantienen sus quintitas se ha interiorizado adecuadamente para resolver este grave problema que tiene la Argentina, que es el abandono, el tirar por la borda a los mayores, que son los tipos que han aportado durante años, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo le están dando a las nuevas generaciones con esto? Habría que preguntarse. Y estos pibes nuevos que están en la política, llevándolos de las narices como están haciendo algunos de estos vivos políticos de turno que especulan también, ¿cómo es que lo están preparando? ¿Cómo lo están informando y diciéndole las cosas como son? ¿Le dicen la verdad o lo van a seguir engañando como nos mintieron a 7, 8 generaciones o 10 generaciones? Eso es lo que habría que preguntarse, Pablo, también, ¿no? Y esto habrá que ver con qué sensibilidad Sí. social, porque ¿qué es lo que sucede? ¿No? El tema es este tema pendular, ¿no? De ir supuestamente a gestiones que aparentemente cuidan de los jubilados, que no lo cuidan, No lo cuidan a para nada. pasar, a pasar a otro Pablo, tipo de vemos lo que está gestiones. pasando con los geriátricos, están tirados en depósito de cadáveres. O sea, a ver, señor presidente, señora vicepresidenta, usted va a recorrer en algún momento, en vez de ir a paviar, a dar vuelta ahí haciendo campaña en los comités de barrio, ¿por qué no va a recorrer justamente donde están depositados los jubilados nuestros mayores? Ustedes no tienen padres, no tienen tíos, hermanos, abuelos, no tienen familiares que están en esa edad. Pueden ser tan hipócritas en decir una cosa y hacer a la otra, porque yo los escucho que vienen prometiendo mucho, vienen hablando, son personas preparadas, son profesionales, tienen títulos universitarios, ¿no ven estas cosas? ¿O van a seguir tomando de idiota a la población? Y también la gente, ¿no? Esta sociedad, ¿hasta cuándo va a seguir bancando esta gran cantidad de mentirosos seriales que tenemos, que han hecho estafas tremendas, que se han choreado todo y que siguen guitarreando y la gente está ahí como, viste, no sé, Sí, acá también hay una con cuestión humildad, que está drogada la gente, que ¿con qué se da? Eso es lo que hay que preguntarse, me parece, ¿no? a ver, acá hay una cuestión que yo puedo hablar como abogado fundamentalmente, y seguramente el doctor Semino que lo mencionó, que lo mencionaron también. Acá hay una Semino se realidad. cansó, hizo todo lo que pudo, Sí, como un montón de profesionales que estuvieron en el organismo para tratar de limpiar y de transparentar la situación y no lo dejan. La Argentina es especialista en eso, en tapar todo, meter todo bajo de la alfombra, porque hay acá mucha hay, inmoralidad, hay mucha corrupción. Ahora, la gente, uno habla de corrupción, viste, como si fuera algo normal. Esto que estamos diciendo no es normal, muchachos, no es nada normal. A ver si un poco se sacan las vendas de los ojos y empiezan a exigir que cumplan realmente las cosas como corresponden, como deben ser. Porque no se da cuenta esta sociedad que les roban absolutamente todo las 24 horas del día. Tenemos un país desbarrancado donde realmente no hay justicia, hay una inseguridad impresionante, galopante todos los días, el tema social desbarrancado, el tema educativo ni hablar, el tema hospitalario, que justamente ahí es donde tiene mucho que ver lo que está pasando con el abandono impresionante que hay con los mayores, cómo dejan tirado como un depósito de cadáveres a la gente que ha entrado en la tercera edad. acá hay Entonces, una, es una inmoralidad muy, muy, muy fuerte, muy dura esto que estamos diciendo. La verdad que a mí no me causa ninguna alegría tener que estar hablando de este tema, pero lamentablemente como esta manga de turros de los grandes famosos o comunicadores sociales no lo comentan, hay que decirlo, porque acallan y ocultan la información y la gravedad que esto está llevando, ¿no? La cantidad de muertes diarias que hay por el abandono, por la hambruna a la que llevan a los jubilados y a nuestros mayores. No tienen medicamentos, no tienen una obra social que los pueda contener, que los atienda, tienen un montón de falencias, de enfermedades que no les dan pelota, los tienen ahí tirados en una silla o en un depósito como si fueran, no sé, peor que animales.
Entonces, dejémonos de joder, o sea, el tema es muy delicado, pero están preocupados en la campaña política, en el boludismo crónico de Argentina, algo que ya nos tiene realmente bastante podridos y saturados. Pero lamentablemente, convengamos que hay una alta complicidad de esta ciudadanía, de estos argentinos, que no les interesa nada del otro. Ahí está el grave problema también, ¿eh? Sí, el tema es no diluir la responsabilidad, y yo creo que acá hay un actor fundamental que son los jueces. Y yo digo, en la medida que hay muchos, la mayoría a mí no me cabe en duda que son muy buenos jueces, pero el sistema a veces se los termina comiendo. Claro, ahí Entonces está. acá es muy importante que, que estos directivos de turno le tengan pánico a los jueces cuando Exacto. reciben un Pero se les reclamo. ríen en la cara a los jueces, porque, viste, claro, eh, le dan una decisión, hay justamente determinados juzgados que toman decisiones y después los tipos no las cumplen. El juez lo que Ahí tiene que está la hacer cosa. obviamente, cumplir su rol de juez, que 100% juez, y por ejemplo, si hay un tipo de esta problemática, yo entiendo que tiene mucho trabajo, por ejemplo, concurrir al lugar donde está internada esa persona. Tomar audiencias in situ, por Sí, o si no ejemplo, puede ahora ir el decir, juez que mande a alguno de los secretarios. O sea, uno por tampoco ejemplo, claro. pide que vaya un juez a ver los No, 300 o pero sí, 400 casos que no, puede no, tener, obviamente. justamente. Pero Algo a que un envíe a muestreo. alguien o que haya algún asistente social que le pide información para que vea el padecimiento que tiene una gran cantidad de personas de la tercera edad, que no pueden pagar por ahí la pieza, el alquiler donde viven, que no pueden comer, que no pueden tener un medicamento urgente que necesitan. Eso es lo que tendrán que ocuparse también. Pero, viste, ahí hay muchas falencias también en la gestión, en la tramitación, ¿no? A ver, yo he tenido experiencias donde el juez concurrió in situ, por supuesto no en todos los casos, por Sí, supuesto, es decir, no, es imposible, pero sí, mes a mes, por ejemplo, tomar como un muestreo y decir, bueno, a ver, voy a tomar 10 casos, no sé, azarosos sí, o dependerá el nivel de conflictividad, y bueno, a ver dónde está ese abuelo, por claro. ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente, Exacto. si está Sí, en un lugar por ejemplo, suele ocurrir que los adultos mayores estén en las guardias o estén en lugares internados de agudos, ¿sí? ¿Por qué no les brindan, por ejemplo, un geriátrico, no le brindan o no le algo brindan la adecuado, asistencia claro. domiciliaria, exacta, y quedan en un lugar de agudos, por ejemplo, Sí. una guardia, no sé, en un Mira, ámbito hay sanatorial? casos, Pablo, yo lo he visto personalmente, hay casos que están asignados 7 8 jubilados en una habitación de 5 por 5 encerrados, que no tienen aire, nada. Bueno, también parte de los familiares son culpables que los abandonan. Hay mucho abandono hoy, ¿no? O sea, la gente joven no ve, no percibe eso, ¿no? Deja a sus abuelos, a sus padres abandonados. Pero bueno, ocúpense un poco de controlar esto. Hay lugares que no pueden estar habilitados para tener mayores en las condiciones que están. Y mirá que en la capital federal hay una gran cantidad de lugares que están en esas condiciones, que es imposible que puedan tener una digna calidad de vida, de lo que le resta de la vida, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de personas que están con un montón de problemas de salud, un montón de falencias y reciben un maltrato encima de la dolencia que tienen, el tremendo maltrato que reciben. La verdad que es gravísimo esto que estamos diciendo, pero no es de ahora, ya viene de hace muchos años, cada vez se agrava mucho más. Los pichicatean, les dan medicamentos para dormirlos, para que los tipos coman menos o que no puedan movilizarse, pero es una locura lo que está pasando. ¿Qué hacen las autoridades de salud pública? La ministra de Salud Pública, con o sea, la actitud vergonzosa que ha tenido un Ministerio de Salud Pública en Argentina en los últimos 4 o 5 años, ¿tampoco se ocupa de estas cosas? La verdad que es muy triste esto, ¿eh? Y sí, y sí, la verdad que, es decir, a ver, insisto, el gran problema acá son las autoridades públicas, las autoridades permanentes, ¿sí? Y que los funcionarios judiciales, como marcan los tratados internacionales en materia de derechos humanos y especialmente en materia, por ejemplo, de las personas con discapacidad, de tercera edad, o incluso las recomendaciones sobre los derechos de las personas que están en situación de vulnerabilidad, tomen otro rol, digamos, lo menos burocrático posible, y la idea justamente de la inmediación, la idea de la oralidad, la idea de conocer al juez y que el juez por sus propios ojos, por su propia percepción, ¿no?, de los sentidos, pueda observar ese conflicto. En la medida que eso no suceda, esto va a ser algo crónico, porque yo hace 20 años, o poquito más, con relación al PAMI, hago
la misma redacción en las demandas, no cambio mucho, cambio un poco el año, Entonces pero, te das cuenta de que o esto sea, no ha cambiado para nada, entonces al contrario, se profundiza, es lo que estamos hablando. y en épocas de Sí, crisis se profundiza mucho más, claro. en épocas como esta. Yo Ajá, entiendo que hay dificultad, a ver, yo por supuesto soy muy conciliador, es decir, entiendo que a veces pueden haber otros plazos un poco más demorados, por ahí, pero otra cosa es la dejadez o cajonear expedientes, por ejemplo, no sé, donde se requieren algún tipo de prótesis importada porque claro. la nacional se fractura o se rompe, o por ejemplo determinados medicamentos oncológicos. Por ejemplo, hay una práctica también Sí, ahora del porque ahí PAMI también hay muy, otro muy. tema muy grave, Pablo, que es el robo de las prótesis importadas que, o sea, se las quedan los vivos también, muchos casos de operaciones que se han conocido, donde se roban las prótesis y la gente termina infectándose porque le meten cualquier porquería. O sea, hay una falta de control muy fuerte dentro de la cuestión de el control y el tratamiento que reciben nuestros mayores. Entonces, ya es hora que empiecen a tener un poco más de firmeza para que estos vivos no sigan haciendo negocios con el sufrimiento de nuestros mayores. Se pierden muchas vidas innecesariamente en la Argentina, porque no les Tremendo. importa. Estos tipos, viste, van a la guita. Hay también algunos profesionales que son bastante irrespetuosos, hacen un juramento, ¿eh? para cuidar la vida de las personas y después terminan haciendo un negocio. La salud de la Argentina es un tremendo e impresionante negocio. Se ha deshumanizado. ¿Me escuchás, no? O sea, deshumanizada la medicina en la República Argentina. Es todo un negocio. Pero también todo tiene un límite. Por eso la justicia y las autoridades están para controlar eso, para frenar esta locura. No puede existir el armado de una maquinaria de matar a gente que tenga algún problema de salud que saben que lo pueden solucionar, pero bueno, como hay un negocio atrás, los tipos les importa tres pitos. Se roban justamente medicamentos, se roban justamente prótesis, le meten cualquier porquería, terminan, eso es un asesinato de gente mayor, en vez de cuidarla, eh, asesinan a las personas. No tenemos, o sea, yo no pretendo que tengamos la mentalidad de los japoneses, que respetan a los mayores, porque con la mentalidad que tienen los argentinos, esta pudredumbre que han generado, cómo han formado a la gente, es un problema de educación, va a costar mucho recomponer, pero que por lo menos las autoridades, la justicia, se haga cargo, sea responsable con estos temas. No puede ser tan jodida la situación para una persona que llega a la tercera edad, que tiene un montón de problemas de salud, que encima lo torturen. Es una locura total lo que está pasando. Sí, insisto, es tremendo y, y en parte, buena, en parte de la responsabilidad indudablemente la tienen ciertos jueces. Mm, Insisto, yo puedo hablar de la justicia porque trabajo en el ámbito de la justicia, más allá del buen concepto que tengo de la mayoría de los jueces, la inmensa mayoría de los jueces, pero insisto, muchas veces se lo come el sistema, ajá, es un expediente más, tiene que despachar, están apurados en resolver y a veces sí, resuelven bien, se sacan buenas resoluciones judiciales, pero no se logra ejecutar, no se logra concretar, por ejemplo, una medida cautelar, una sentencia. ¿Por qué? Por las trabas tras trabas que voy claro. a cumplir, que voy a estar gestionando. Entonces, está el teléfono, ¿no? Yo siempre conté una anécdota, ¿no? De un juez que, no sé si lo comenté acá, ¿no? De un juez que levantó el teléfono, soy el doctor, se llama Álvarez, doctor Álvarez, soy el titular del juzgado 11 o 9, no me acuerdo Sí. exactamente, Ajá, y tiene que aparecer la prestación. Bueno, vamos, no, creo que no entendieron. La prestación tiene que aparecer ya. Era una silla, ajá, era una silla claro. para baño. Bueno, pero Y eso es un apareció, juez que el está insumo haciendo estaba. un trabajo Contra PAMI brillante, hay fue. que felicitarlo, un juez que actúa de esa manera. Deberían todos hacer eso. Sí, esto fue en el Lamentablemente, porque año. acá parece que en la Argentina, si no los aprietan a los tipos, no resuelven las cosas. Es la Argentina del apriete, ¿viste? Los tipos Claro. saben que están haciendo las cosas mal y bueno, lo siguen haciendo, total no pasa nada. Ahora, un juez llama y le dice, che, muchachos, déjense de joder, hagan lo que tienen que hacer, porque si no, realmente los voy a demandar, voy a avanzar con una Bueno, demanda. Entonces, lamentablemente, justamente para eso está la justicia, tiene que llegar a esa situación porque la gente ya, viste, no le importa nada de nada. Fíjate en qué nivel estamos, ¿no? Y lo que tenemos que estar comentando cuando realmente no nos corresponde tampoco esto.
pero bueno, uno lo tiene que decir porque son millones, no son 1, 2 o 100, son miles y miles, millones de casos que han pasado y que han vivido la gente este tipo de situaciones, que han terminado con la vida de personas y que no se ha investigado por qué pasó lo que pasó, por qué le metieron una prótesis que no correspondía, por qué se robaron la prótesis que había comprado el familiar para aplicarle a ese paciente, se roban las prótesis. Viejo, es muy indignante esto que está pasando en la Argentina. El negocio y la deshumanización, como lo comentaba recién, de la medicina. ¿En qué juran? ¿En qué han jurado estos muchachos, estos médicos? Muchos de ellos, ¿no? Hay que preguntarse. Está bien, hagan negocio, todo tiene que tener una rentabilidad, pero ya llegar a este nivel como el que están llegando, la verdad que es muy lamentable, muy patético, ¿eh? Es un temita, Pablo. Es un tema, Sí. pero bueno. Pero también lo más grave de esto, también es lo que acontece de la falta de seriedad que hay de aquellos que deberían estar controlando en los organismos, como vos claramente lo decís, y también de los que desinforman, porque un poco tratan de tapar vendiendo cierta información que aparte no es la adecuada, ¿no? Estos colegas de los medios de comunicación que se prestan a ese juego también, ¿no? No quiero hablar mal de un colega, porque no se trata, simplemente quería hacer esta Pero hay que decirlo, aclaración, por eso, ¿no? o sea, De no es que ninguna estamos manera. hablando mal, estamos planteando la desinformación que hay, como se ve en muchos medios que son cómplices, terminan siendo cómplices, por más que ellos digan que no, al desinformar o al pasar una mala información o siendo inadecuada o siendo, digamos, distorsionadora de la realidad, están siendo cómplices de estos delincuentes. Entonces ahí está el gran problema de esto, ¿no? Tenés un medio importante, bueno, utilizarlo para informar adecuadamente. Ahí está la cuestión. Hacé tu negocio, todo lo que quiera, hay que vivir y dejar vivir, como dicen muchos, pero cuando ya toca la cuestión humana, el tema ya pasa a otro nivel, ¿no? Exactamente. Ese es el que de cuestión. La semana que viene veremos si realmente alguien toma conciencia de esto, Pablo, a ver si realmente empiezan a Ojalá, ordenar un poco los temas graves que tenemos y que parece que, bueno, como ojalá, y yo toda esta a muchos información no la les pongo a importaría, disposición, ¿no? la pongo a disposición de organismos, de funcionarios, de diputados, senado, del que sea, para que pueda tomar ciertas medidas, incluso el defensor del pueblo de la tercera edad, digamos, el que sea, para Perfecto, comentarle estas cuestiones, información bueno, le puede ser útil, ¿no? Porque a claro. veces está en lo micro, Ajá. ¿no? Y es importante, digamos, este tipo de detalles, ¿no? Claro, hay normativas evidentemente y leyes que hay que cumplirlas, pero parece que en la Argentina transgredirlas es lo que están haciendo hace muchos años. Entonces justamente por eso necesitamos una justicia que esté más comprometida con estas cosas tan sensibles como es el tema de la salud de personas mayores que están impedidas justamente de ejercer un reclamo porque lamentablemente la salud no se los permite. Entonces ahí hay un doble abuso, fíjate vos, ¿no? Hay un abuso intencional, materializado en sacar provecho de la situación, y también hay un abuso de algunos personajes, entre comillas, que aprovechan la situación para sacar provecho de la misma, ¿no? Eso es tremendo. Es tremendo bueno, la gente está en el medio y bueno, para eso estamos los abogados que nos dedicamos a esto, tratar de solucionar temas puntuales. Bien, nos estamos viendo en la semana, Pablo. Cualquier Muchas cosita, gracias, siempre con y alguna estamos inquietud, hablando. seguramente vamos a tratar de ir llevando la mayor claridad posible a todas estas inquietudes y los padecimientos que está sufriendo la gente. No lo hacemos sencillamente con esa idea para tratar de mejorar y de prolijar esta situación que no es la adecuada. Exactamente. Bueno, muchas gracias como Gracias a siempre, vos. ¿eh? Gran abrazo. Adiós. Chao, chao. Así estamos dialogando con el doctor Pablo Lieberman en esto que es justamente orientación previsional, para que ustedes un poco conozcan estas realidades que pasan. Muchos saben que esto sucede, las han padecido en carne propia. Nos transmiten, muchos de ustedes, los oyentes y televidentes, estas cuestiones. Así que bueno, con el doctor Lieberman tratamos de bajar un poco más de claridad a estas cuestiones en justamente consultorio previsional aquí en Galáctica Internacional. Nos vemos. Gracias. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911 2186 1363.
Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.